Te recuerdo cómo eras en el último otoño, era la boina gris y el corazón en calma. En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma. Apegada a mi brazo como una enredadera, las hojas recogían tu voz lenta y en calma. Hoguera de estupor que mi ser ardía, dulce jacinto azul torcido sobre mi alma. Siento viajar tus ojos y es distante el otoño. Boina gris, voz de pájaro y corazón de casa, hacia donde migraban mis profundos anhelos y caían mis besos alegres como brasas. Cielo desde un navío, campo desde los cerros, tu recuerdo de luz, de humo, de estanque en calma. Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos, hojas secas de otoño giraban en tu alma. Ajá, Pablo Neruda, poema 6. Damos introducción, chicos, a este nuevo tema, justamente presentando este poema de Pablo Neruda, porque lo que vamos a ver ahora estará género lírico, un tema realmente muy apasionante. Ya habíamos visto un poco el contexto, tanto de América Latina, inicio del siglo XX, final del XIX y comienzo ya del siglo XX y todo lo que es la época contemporánea, así asimismo también de las corrientes tanto modernista como postmodernista que ya hemos analizado, para que ya de alguna manera entremos un poco ya más a detalle de qué trata este género lírico. Cuando hablamos de género lírico, estamos hablando precisamente de que vamos a hablar un poco de su origen y que el término surgió en la antigua Grecia y proviene de la palabra lira, que es un instrumento musical. Si hablamos, por ejemplo, de la parte de su unidad, la unidad obviamente de lo que es el género lírico es el verso, y el conjunto de estos versos es lo que origina las estrofas. Principal objetivo del género lírico es que busca expresar sentimientos, estados de ánimo, así como también estados mentales del yo poético o del autor que está escribiendo precisamente el poema. Cuando hablamos de los subgéneros o especies líricas, ojo, hay distintos tipos de poemas, hay distintos tipos de versos o estrofas, si lo queremos llamar así, y uno, por ejemplo, que es la oda. La oda es un tipo de poema, son versos que buscan cantar y alabar la virtud de personas u objetos. Entonces tengo la oda, que es un conjunto de versos, que precisamente lo que va a querer es alabar algo, ensalzar algo, ¿correcto? Ya sea pues una persona o ya sea también un objeto. Cuando tenemos una égloga son aquellos poemas o aquellos versos que está relacionado pues a pastores, su vida en el campo. Además que otra característica es que poseen versos hectasílabos y versos endecasílabos. Es decir, que en la suma de sílabas que tiene el verso vamos a ver 7 sílabas, y en la suma de sílabas que tiene, por ejemplo, unos versos también de la égloga, vamos a encontrar 11 sílabas. Otras características o subgéneros o especies líricas que vamos a encontrar precisamente en el género lírico es el soneto. El soneto realmente es un poema muy bonito. Y es bonito precisamente porque son poemas de versos en decasílabo de arte mayor, que ya vamos a ir viendo poco a poco cómo es verso de arte mayor, verso de arte menor, que están divididos en 2 cuartetos y 2 tercetos, y poseen una rima consonante. Ya vamos a hablar en detalle también los tipos de rima. Estamos haciendo una especie de sondeo global de lo que significa, de lo que implica un género lírico, y tipos de poemas o tipos de especies líricas que vamos a encontrar. Cuando hablamos de una elegía, estamos hablando de aquellos tipos de poemas o versos que expresan dolor, que expresan tristeza, que expresan el sufrimiento, sobre todo por hechos trágicos de la vida o también por la pérdida de un ser amado. Vamos a ver ahora el verso. Como habíamos visto anteriormente, el verso es la unidad mínima del poema, si lo queremos llamar así, la unidad métrica mínima. En general corresponde a una línea de escritura que tiene el poema. Y cuando hablamos pues ya de un conjunto de versos, la suma de los versos es lo que me forma la estrofa, y que tiene una distribución fija ya de sílabas, ¿correcto? Ojo, pero también esa distribución fija de sílabas también puede variar, puesto que puede ser en decasílabos, hectasílabos, nonasílabos, que ya lo vamos a ir viendo posteriormente. Cuando hablamos de una rima, ya estamos entrando un poco a la musicalidad del poema, también vamos a ver tipo de rima también que puede haber. Es igualdad o repetición de una secuencia de fonemas, correcto, que también que se encuentran al final del verso y a partir de la última vocal acentuada. Existen 3 tipos de rima. Tengo la rima sonante, la rima consonante y la rima blanca. O sea, ya hablando un poco de la musicalidad, tenemos que darnos cuenta de cómo está acentuada
la última vocal de cada verso, ¿correcto? La última vocal de cada verso. Acá vemos, por ejemplo, una estructura de un poema de Antonio Machado, soneto de nuevas canciones. A la hora de un soneto vamos a ver pues un cuarteto y acá vemos un terceto. Y vemos, por ejemplo, mi padre a un joven lee, escribe, ojea sus libros y medita, se levanta, va hacia la puerta del jardín, pasea. A veces habla solo, a veces canta. Si observamos, por ejemplo, esta primera estrofa, vemos, por ejemplo, que la palabra ojea rima con la palabra pasea. Hay una coincidencia tanto en la vocal E con la A, igual también en el tercer verso con la E y la A. De igual manera, si vemos, por ejemplo, en el segundo verso, nos fijamos en el segundo verso, vemos la palabra se levanta o levanta, y vemos pues que hay una coincidencia también en el cuarto verso con la palabra canta, y coincide tanto en vocales como en consonantes. Si vemos en la segunda estrofa, sus grandes ojos de mirar inquieto, ahora vagar parecen sin objeto, donde pueden posar en el vacío. Vemos, por ejemplo, que vemos la palabra inquieto y la palabra objeto. Vemos en el primer verso de la segunda estrofa, en ese primer verso, al final de la palabra, esa última sílaba, quieto, por ejemplo, o la vocal ETO, rima o coincide con el segundo verso de la segunda estrofa en la palabra objeto, y vemos, por ejemplo, que coincide con la palabra ETO, ¿correcto? Cuando hay un verso que no coincide con ningún otro verso se le llama rima blanca, ¿correcto? Y eso lo vamos a ver posteriormente. Y cuando vamos a ver tipos de rima, por ejemplo, acá vemos una estrofa genial del maestro César Vallejo y dice así: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es de hoy de otoño. ¿Cómo se llama aquella rima donde solo coinciden las vocales? Ajá, muy bien, se le llama rima asonante. Rima asonante, entonces, es cuando vemos que coincide solamente las vocales. Vemos la palabra aguacero, la palabra recuerdo, hay una coincidencia en la E con la O, igual también hay una coincidencia en la E con la O. Me moriré en París y no me corro, la palabra corro y otoño, hay una coincidencia en las vocales O y O de otoño, ¿correcto? Si vemos, por ejemplo, este otro poema genial, dice, por ejemplo, azulejo bermejo, sol de la tarde, no mientas, azulejo, que soy cobarde. Guadalquivir tan verde de aceite antiguo, si el barquero me pierde, yo me santiguo, ¿correcto? ¿Cómo se llama aquella rima donde coinciden vocales y consonantes? Ajá, perfecto, se le llama rima consonante. Y vemos acá, por ejemplo, que hay una coincidencia en las últimas sílabas de la palabra del verso. Las últimas sílabas de la palabra del verso coinciden con las siguientes palabras finales del verso: bermejo, azulejo, tarde, cobarde, verde, pierde, antiguo, santiguo, ¿correcto? Ahora, si vemos, por ejemplo, acá en esta, vamos a hacer una especie de ejercicio. Vemos acá esta estrofa: pasó la edad en que la vida entera parece un blando y repentino ahora, y vemos hoy la dicha verdadera, del llanto emerge y sonriendo aflora. Si analizamos bien, por ejemplo, cuál es la coincidencia que se puede dar en esta estrofa, yo sé que ya te des cuenta. Ajá, porque la has mirado con tu ojo inquisidor. Muy bien, entonces en ese ojito Sauron, tú vas a ver, por ejemplo, de que hay entera y la palabra verdadera. O sea, hay una coincidencia en la ERA y hay una coincidencia en la ERA de la palabra verdadera. Pero como tú vas más allá y si me aplicas a tu ojito Sauron, estás viendo que también hay una coincidencia en el ahora y aflora. Perfecto. Hay una coincidencia en la ORA y en la ORA. ¿Cómo se le llama? Evidentemente, porque ya te lo sabes, rima consonante, porque coincide tanto vocales como consonantes. ¡Ajá! Bien, ya estás listo para tu 20. Y, por ejemplo, si vemos esta estrofa, por ejemplo, en donde esté una piedra solitaria, sin inscripción alguna, donde habite el olvido, ahí estará mi tumba. Entonces yo sé que también te has dado cuenta de lo que coincide acá en esta estrofa. Y vemos, por ejemplo, claro, te has dado cuenta, veo, por ejemplo, la palabra NA y la palabra A, por ejemplo, en tumba, alguna y tumba.
Entonces vamos a ver, por ejemplo, que en esta coincidencia de solamente se dan vocales, ¿cómo se llama esta clase de rima? Se le llama rima asonante, ¿correcto? Vemos esta estructura de un poema, que ya lo vamos a ir viendo en las clases posteriores, ¿correcto? Y acá te dejo este soneto hermoso de Garcilaso de la Vega, que lo vamos a ir analizando posteriormente. Pero ya hemos conocido un poco lo que es el género lírico, de dónde proviene, cuál es su objetivo, sus principales características, principales especies líricas que se pueden analizar, los tipos de rima que lo vamos a ir desarrollando también posteriormente. Vamos a ver el tema de la versificación, de la métrica, todo digamos, todo lo que implica el género lírico y su análisis de cómo se analiza realmente un poema. Esperando de que te haya servido toda esta información, me despido esperando que tengas un excelente día. Nos estamos viendo, saludos y gracias por todo. Nos vemos.